para concretar en esos problemas que han tenido esas cumbres. Muchas gracias. Pasamos ahora a escuchar la conferencia de Adalberto Hernández Santos, de la Universitat Oberta de Cataluña, que nos trae una conferencia también bastante interesante porque nos va también a hablar de otra relación diferente de España y América Latina, en este caso la fundación de universidades entre 1492 y 1825 como componente cultural entre las relaciones entre España y América Latina. Un caso singular en las relaciones de Europa con el hemisferio sur. Por favor, Adalberto, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Agradecemos a la Fundación Juste la posibilidad de estar aquí, venir a Guadalupe y hacer el recorrido hasta acá. Ha sido como reencontrarme con Cuba. Pasaba en el tren por Illescas y recordaba que la patrona de Cuba, la Virgen María de la Caridad del Cobre, es una imagen recogida por unos cubanos en el mar de la Virgen de Illescas. Yo no sé por qué pensaba yo que Illescas quedaba en Asturias y estaba aquí mismo. Y hoy miraba yo sostenidamente una imagen que hay aquí en el patio de la Virgen de Guadalupe acá, que se parece mucho a la Virgen de Regla, sincretizada con Yemayá, una de las deidades más poderosas del panteón afrocubano que viene en mis orígenes africanos de ahí, y ha sido encontrarme con Cuba, estar aquí esta tarde. La ponencia que en esta tarde, la comunicación que en esta tarde quiero compartir con ustedes, tiene que ver con un poco reconocer el aporte cultural que ha ido en dos direcciones, en dos orillas, con el tema conteniendo en su epicentro la creación de universidades. Recientemente, y ha sido un discurso que muchos de los gobiernos progresistas de América Latina han tomado, han izado, o sea, un poco de desconocer el legado español, hispano y el origen de nuestra cultura, que aún siendo originaria, siendo africana, también es mestiza, también es española. Y yo quería decir que si hoy en América Latina el origen de la educación superior, que tengamos muchas universidades que aparezcan en el ranking internacional, tanto de The Times como en el ranking de Shanghái de las universidades, incluso por encima de universidades españolas, tiene que ver con un origen temprano y de fundación de universidades que no fueron allí que no fueron solamente a ilustrar, sino también que fueron a reproducir el modelo colonial, un modelo asimétrico, un modelo de explotación de recursos, pero que en esa misma medida, a partir del desarrollo del sistema colonial y posteriormente del paso de generaciones, esa creación de universidades, sobre todo con órdenes religiosas, franciscanos, jesuitas, agostinos, dominicos, también fue una cuna para el desarrollo de las mentalidades nacionales de muchos de los países de América Latina y que nosotros debemos reconocer. Hoy hay entre 850, 900 universidades en América Latina y durante los tiempos coloniales, o sea, desde 1492, específicamente desde 1538, que se funda la primera universidad de Santo Tomás de Aquino en República Dominicana, en lo que es República Dominicana, vamos a ver que se crean entre universidades y colegios mayores 48 instituciones de educación superior. Por supuesto que ninguna de ellas pensada para los aborígenes, para los esclavos, porque si uno analiza, ve los documentos que habían que entregar para acceder a una universidad, vemos que había que mostrar primero un certificado de hijo legítimo. Había que presentar después un certificado de limpieza de sangre. ¿Qué quería decir el certificado de limpieza de sangre? Que usted, alumno nuevo que llega, no tiene en su trayecto ascendente de ancestros, ni negros, ni aborígenes, nada que no sea puramente español. Había que demostrar además que usted venía con una actitud social decorosa y reconocible, y finalmente había que demostrar, esto ocurrió hasta el año 1804, que sobre todo la Universidad de San Marcos en Lima fue la primera que lo erradicó, había que demostrar que ni sus padres ni sus abuelos habían sido condenados o juzgados por la Inquisición. Entonces, por tanto, además, no estamos hablando de un modelo de universidad como la vemos hoy. Esencialmente siguieron casi todas el modelo de la Universidad de Salamanca, con cuatro tipos de facultades esenciales. La facultad, por supuesto, de Derecho Canónico, la facultad de Teología, una facultad de Derecho Civil y una facultad, además, donde se estudiaba Medicina. Curiosamente, trabajando en esta investigación, hemos encontrado que habían casos particulares en estas universidades. Por ejemplo, en el año 1593, el rey Felipe II autorizó la creación de colegios particulares para que la población aborigen aprendiera leyes, aprendiera medicina, aprendiera además
desde el punto de vista de conocimientos del derecho. Asimismo, en 1579, poco antes, ya virrey del Virreinato del Perú, Toledo, autorizó para el uso de los religiosos, los predicadores, instituyó una facultad, un centro de estudios de lenguas aborígenes para que pudieran efectuar la evangelización en ese sentido. Por tanto y demás, estamos viendo que estas universidades creadas para perpetuar el sistema colonial también son universidades que van a empezar a crear un orden de difusión de conocimientos en los tiempos coloniales en América Latina. Al pasar el tiempo, vamos a ver que este sistema de colonización cultural que se va a establecer a través de la fundación de universidades va a tener un poco de fuego amigo de regreso. O sea, si nosotros analizamos, excepto Bolívar, vamos a ver que casi todos los grandes próceres o los miembros de las juntas nacionales que declararon la independencia en América Latina o estudiaron en universidades españolas o estudiaron en estas universidades creadas en América Latina. Usted va al caso de Colombia, se va a encontrar ahí con Santander, que estudió leyes, se va a encontrar con Nariño. Si usted va también al caso de la Universidad de Córdoba, creada en Argentina, fundada en 1613. Y en el caso de Cuba, o sea, Belgrano, argentino también, que estudió en la Universidad de Valladolid. En el caso de Cuba tenemos que los 3 o 4 grandes hombres del siglo XIX, todos estudiaron en universidades españolas. José Martí, que se graduó en Aragón, en Zaragoza, de allí vienen aquellos versos tremendos: para Aragón en España tengo yo en mi corazón un lugar, todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Estimo a quien de un revés echa por tierra a un tirano, lo estimo si es un cubano, lo estimo si es aragonés. También ha estudiado en Barcelona el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, ha estudiado también el gran descubridor de la cultura afrocubana, Fernando Ortiz, y por tanto además vamos a ver que esta comunicación entre dos orillas va a ser muy importante y en el sentido que las universidades se fundaron en orden de colonizar, en orden de perpetuar, de crear los empleados que iban a servir al sistema colonial, también en un momento determinado sirvió para el desarrollo de las mentalidades nacionales, de la intelectualidad y de la cultura nacional, sin ser ello, sin dejar de ser un ejemplo de universidades excluyentes para los ricos blancos criollos, hijos legítimos, personas además que pudieran demostrar su limpieza de sangre y que no hayan sido juzgados por la Inquisición. Asimismo, podemos decir de que lo que después van a radicar muchas de las universidades ya en tiempos republicanos, de la enseñanza en otras lenguas que no sean el español, vemos que habían ejemplos pocos, escasos, pero lo habían, de donde el mismo poder colonial español reconoció la enseñanza en las lenguas originarias de los pueblos de América Latina y que sin embargo después en el tiempo colonial no fueron ya muy autorizadas. Y por tanto y demás vemos que el sentido de que en que esto ocurre tiene que ver con que muchas veces posteriormente en la colonia siguieron viviendo como continúan hoy. Si nosotros vamos a ver el esquema general de la matrícula de estas universidades coloniales, no difiere mucho del esquema hoy de las principales universidades en América. O sea, población realmente más blanca, hijos de intelectuales, de profesionales, de gente con un mayor nivel adquisitivo, por donde más no ha cambiado mucho. Igualmente, ese sentimiento antirreligioso que a veces vemos en algunos lugares o de negar de esa impronta, también vamos a ver que coincidentemente, si vemos estas órdenes que fundaron las primeras universidades, van a corresponder y vamos a encontrar que muchos los que después han echado pie en tierra con las principales causas de los pueblos latinoamericanos, de su independencia, de la lucha con las dictaduras, que han sido desaparecidos, están también religiosos y religiosas españolas. Yo finalmente, para cerrar sobre esta doble comunicación de las universidades y de su papel, muy importante las relaciones culturales entre Cuba y España, entre Cuba y Europa, porque además, por ejemplo, no hay colonialismo bueno ni colonialismo malo, pero quería significar, preguntémoslo, o sea, siempre se critica en todos lugares la gran leyenda negra, que por supuesto nosotros en muchos de los casos con el tema de genocidio, de la explotación, hay que seguirla debatiendo, pero preguntemos a los belgas cuántas universidades crearon en el Congo Democrático, lo que es hoy.
O preguntemos a los ingleses cuántas crearon en Malawi, cuántas crearon en lo que es Rhodesia. No hablamos de colonialismo bueno ni malo, pero sí tenemos que tener una perspectiva importante de cómo esto ha ocurrido y lo que ha significado para todos los pueblos. Finalmente, recordar aquel poema importante de Nicolás Guillén, el héroe nacional de Cuba, que se llama Balada de mis dos abuelos, un fragmento antes de terminar. Dice el poema: sombras que solo yo veo me escoltan mis dos abuelos, lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera, mi abuelo negro. Gorguera en el cuello ancho, gris armadura guerrera, mi abuelo blanco. Federico, Facundo, los dos se abrazan, los dos suspiran, los dos fuertes las cabezas alzan, los dos del mismo tamaño bajo las estrellas altas, los dos del mismo tamaño, ansia negra, ansia blanca, los dos del mismo tamaño, gritan, sueñan, lloran, cantan, sueñan, lloran, cantan, cantan. Muchas gracias.